Hoy vamos a tener la cuarta y última parte de la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía número 403. Estad atentos, porque las cosas se van complicando. Y curiosamente, siguen el camino que decía la profecía hace 2600 años. Y esto no es todo. Estad atentos. Por encima de todo, después de ver todo lo que habéis comprobado en visualización en estas partes, estad atentos a esta última cita de Ellen White que vamos a mostrar hoy, porque una vez más es de las que he de decir que para nada en absoluto no tiene desperdicio. Es una auténtica joya que debe hacer pensar a muchos. Como es habitual, cuando hacemos varias partes de una misma conferencia de noticias, añadimos las que transcurren entre la última parte y la del día que toca, como es hoy. Y empezamos por esta crisis. Lagarde avisa que la economía seguirá débil y subirá tipos otros 50 puntos en marzo. Sí, ya sabéis, esto es un no parar. La presidenta del BCE remarcó que las fuerzas que empujan los precios al alza siguen fuertes, por tanto hay que seguir subiendo los tipos de interés. Accidentes. Al menos 33 migrantes mueren en accidente de bus cuando eran trasladados a un albergue en Panamá. Ya veis que de autobuses que están terminando mal, es un continuo. Y tema de pestes, todo lo que se sabe del virus de Marburgo, que ya deja 9 muertos en Guinea Ecuatorial. Es una fiebre hemorrágica muy similar al ébola, pero ya cunde la alarma. Bueno, pues mirad esta. Poca o ninguna diferencia. Un estudio cuestiona el efecto de la mascarilla en la prevención del COVID-19. Tras el inicio de la pandemia, las recomendaciones sobre llevar mascarillas en lugares públicos se convirtieron en normas de obligado cumplimiento en muchos países. Pues bien, se ha hecho un estudio bastante numeroso y ¿qué dice? Pues que entre llevar mascarilla y no llevarla, diferencia prácticamente en nada. Bueno, pues alguien ha hecho el negocio del siglo con todo esto, aparte de una mentalización sobre la población brutal que dio sus efectos, y seguiré dándolos, por supuesto. En fin, qué cosas, ¿eh? Bueno, lo que tantas veces se había dicho que era así, decían que no, pues ahora resulta que sí, de un modo descarado. Y ahora una noticia importante para Israel. Existe un peligro real de guerra civil, asegura Bennett. El líder de la oposición, Yair Lapid, también confirmó que Tel Aviv está al borde del abismo y camina hacia la ruina si se aprueba la ley de reformas judiciales. Ya sabéis, la población levantándose, o una gran parte de la población, contra todo ello. Ya veremos qué termina pasando. Y bien, ahora nos adentramos en las profecías, que alguna tiene que ver también con Israel y toda esta situación del tiempo final de conflictos bélicos, tal como estaba anunciada en todos los textos que aquí veis, y más, ¿cómo no? Bien, pues empezamos por la primera. El Parlamento de Egipto aprueba un acuerdo para adherirse al Banco del BRICS. Sí, a veces podemos pensar que es solo cuestión de conflictos armados, pero no, es que hay otra guerra que es la económica y que hace que después también venga todo el resto de consecuencias. Egipto con los BRICS, bueno, pues una vez más ya veis que todo esto se está dividiendo una vez más en dos bloques. Y atención a esta otra noticia.
Periódicos suizos revelan que patriarca de los ortodoxos rusos fue espía de la KGB. Habría sido conocido por el apodo de Mikhailov y trabajó como agente soviético en la década de 1970. Aquí veis su fotografía, con esquís. Y esta noticia se hizo eco un medio católico. Pero mirad qué llega a decir, apareció el 7 de febrero. Dos periódicos suizos, el Sonntagszeitung y Le Matin Dimanche, han podido acceder a archivos desclasificados que mostrarían que en la década de 1970 el actual patriarca de Moscú, Kirill, fue espía de la KGB comunista. Habría sido conocido por el apodo de Mikhailov. Las investigaciones apuntan a que en 1971 el entonces joven clérigo ruso trabajó como representante de la Iglesia Ortodoxa rusa en el Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra. Contaba con 24 años. Contemporáneamente trabajaba para la KGB. A Gundyaev, nombre por entonces usado por el actual patriarca Kirill, se le conocen 37 registros en Suiza que van de 1969 a 1989. La mayoría de ellos hacen referencia a la solicitud de visado suizo. Dos de esas referencias aluden a él como funcionario soviético y en virtud de eso había recibido medidas en su contra, si bien esas medidas no están especificadas. Vaya, qué sorpresas da la vida, ¿no? Ahora resulta que participaba en la KGB. Bueno, la verdad es que seguiremos viendo cosas que nos seguirán sorprendiendo, seguro, pero esto da mucho que pensar, porque ahora este señor es el actual patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, la que está enemistada de lleno, ¿con quién? Con el Vaticano. De ahí la guerra. Y tanta gente aún no lo sabe, ¿eh? Bien, pues ahora van apareciendo este tipo de cosas, como otras noticias que han surgido sobre esta misma persona ya hace un tiempo atrás y os fuimos mostrando, que no paran de echarle tierra encima. Desde luego, por algo será. Intereses, por supuesto. ¿Que sea verdad o no esto? Pues puede ser, yo no voy a decir que no, pero ya nos damos cuenta como realmente hay mucha cosa por detrás que se está cociendo y la gente sin enterarse de nada. Sigamos. Estados Unidos aprueba la posible venta de lanzacohetes HIMARS a Polonia por 10.000 millones de dólares. Casi nada, ¿eh? Armando a Polonia, porque será también. Biden, en su discurso sobre el Estado de la Unión, menciona a China. Si amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestro país. Qué tensiones, ¿eh? Moscú. Estados Unidos ha desatado una guerra híbrida total contra Rusia con el riesgo real de un choque militar directo y entre dos potencias nucleares, sigue diciendo la noticia. Casi nada. Estados Unidos perpetró el sabotaje a los Nord Stream. Un premio Pulitzer acusa a Biden, a la CIA y al Pentágono de orquestarlos para culpar a Rusia. Ya veis qué cosas van surgiendo por todos lados. Lo que ya se había dicho que era probablemente, pues ahora lo dice hasta esta persona que desde luego es un premio Pulitzer, es un investigador. En fin, sigamos, porque ya veis cómo todo se va cociendo y no a fuego lento, sino rápido, y muy rápido porque esto va estallando por todos lados. Y nunca mejor dicho, con lo del Nord Stream. Zelensky desvela un plan de la inteligencia rusa para destruir Moldavia. Nuestra libertad está en peligro. Fijaos, también Moldavia colgando de un hilo. Algo más veremos al respecto después. Corea del Norte muestra el mayor número de misiles nucleares jamás visto en un desfile. Toda una amenaza, por supuesto. Ucrania denuncia que 2 misiles rusos Kalibr, lanzados desde el Mar Negro, han penetrado en el espacio aéreo de la OTAN. Fijaos cómo cada cosa que está sucediendo es para que todo se termine disparando y explotando por todos lados. En fin, pero aún se van reteniendo los vientos. Estados Unidos derriba un objeto no identificado sobre Canadá. El segundo este fin de semana. Sí, va de globitos, de nuevo. La tensión seguía creciendo, iban apareciendo globitos que, bueno, se dudaba si eran de Rusia, si eran de China, si eran lo que fueran, o eran cuestiones extraterrestres, incluso habían dicho. Vamos a ver más cosas aún sobre esto. Detectan un objeto volador no identificado en el este de China. Las autoridades marítimas locales reportaron que se están preparando para derribarlo. Fijaos,
Estas cosas no solo pasan en Estados Unidos y Canadá, ahora también en China. Entonces, ¿qué es esto? Algunos decían, no, son ovnis, pero ovnis en el sentido de UFOs, ¿de qué? En el sentido de que vienen de inteligencia extraterrestre. ¿Era esto así? Bueno, evidentemente no. Pero sigamos viendo más cosas. Estados Unidos derriba un objeto sobre un lago en la frontera con Canadá que tenía potenciales capacidades de vigilancia. Sí, ya veis, es uno tras otro el tema. Y mientras también China dispara un arma láser contra la tripulación de un barco filipino que entraba en aguas reclamadas por Pekín. Y claro, hubo protestas por parte de Manila al respecto. ¿Os dais cuenta cómo el mundo está en una tensión brutal, que en cualquier momento salta la chispa y la hecatombe es tremenda? Estados Unidos llama nuevamente a sus ciudadanos a abandonar de inmediato Rusia. Vaya. Pues aún hay más. Stoltenberg, el globo que sobrevoló Estados Unidos tiene que ver con actividad de inteligencia china y rusa. Mira, ya se van aclarando conceptos, parece ser, ¿no? Y esto lo dice el jefe de la OTAN. Sigamos. La OTAN alerta de que la nueva ofensiva rusa en Ucrania ya ha comenzado y urge a enviar más armas. Hasta el punto que decía que eso del 2% del armamento, o del presupuesto en armamento que debían dar los países de la OTAN, especialmente los europeos, que eso no sea considerado el tope máximo, sino el mínimo, porque Europa y en general el mundo occidental está en peligro por Rusia y, como no, por China también, claro. Pero ahora lo encaran, en principio, como solo por la parte ofensiva rusa. El secretario general de la Alianza Atlántica afirma que el Kremlin ha incrementado los ataques y está enviando miles y miles de soldados más. China escala la guerra de los globos y acusa a Estados Unidos de volar 10 sobre su territorio. Bueno, ya veis de qué va toda esta cuestión. Por tanto, eso de tema extraterrestre, en principio nada de nada, como era de esperar, claro. Ya llegará eso en su momento, pero ahora no. Países Bajos permite una acción blasfema contra el Corán. Edwin Wagensveld, conocido por su xenofobia, llevó a cabo ya antes un acto similar en La Haya el mes pasado. Pues ya os podéis imaginar qué hace: quemar Corán, pisotearlo, lo que sea, arrancar hojas. El líder del movimiento Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, Pejida, se presentó el domingo en el centro de la ciudad, donde pisoteó una copia del libro sagrado del Islam y arrancó las páginas de otra. Al divulgar luego imágenes del acto en Twitter, el político prometió quemar otra copia cuando llegara a casa. Y se le permite hacer esto, y evidentemente a los del Islam la gracia que les hace. Por tanto, fijaos cómo es generación de conflicto, y una vez más, todo esto va ligado a todo lo que estamos viendo y que tiene que ver, cómo no, con lo que nos decía la profecía en el libro de Daniel, con los que serían de un lado y los de otro, y lo cuadra a la perfección. Y de eso hace 2600 años, ¿eh? Impresionante. La profecía bíblica nunca falla. Francia pide a sus ciudadanos salir sin demora de Bielorrusia por la invasión de Ucrania. Bueno, puntos de focos de atención constantes, pero Francia advirtiendo también que salgan de Bielorrusia. Bielorrusia muy unido a Rusia, claro. Y ahora mirad esta noticia también. Por su parte, la presidenta de Moldavia, Maya Sandu, acusó este lunes a Rusia de planear un golpe de Estado con ayuda de ciudadanos de Bielorrusia, Serbia y Montenegro, con entrenamiento militar que acometerían acciones violentas disfrazadas de protestas. El plan para el próximo periodo contempla acciones que incluirían subversivos con entrenamiento militar, vestidos de civil, que montarían acciones violentas, ataques a algunas instituciones del Estado y toma de rehenes, señaló Sandu en una comparecencia en Chisinau tras revisar una advertencia recibida por Ucrania la semana pasada. Lo hemos visto que Zelensky advertía de eso. Bueno, pues ya veis cómo se está liando todo por todas partes. Y mirad, arranca la histórica visita a China del presidente de Irán. Xi Jinping lo recibe con una ceremonia de bienvenida al son de 21 cañonazos.
Casi nada. Sí, nos damos cuenta cómo esto va de bloques y cómo va como exactamente decía la profecía bíblica. Desde luego es que impresionante es poco. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha iniciado este martes una histórica visita de Estado a China que durará 3 días. Están en agenda el comienzo de los pagos en yuanes y un corredor de transporte que comunicaría China, Irán y Rusia. Vale, ya los tenéis a casi todos, ¿eh? Puestos uno tras otro, todos trabajando unidos. También falta aquí Corea del Norte y otros que se están añadiendo a la fiesta. 2 bloques sumamente diferenciados. Y el pago en yuanes quiere decir que no van a utilizar para nada el dólar. ¿Y Estados Unidos contento con eso? Evidentemente no. Japón comprará en 2023 todos los misiles de crucero Tomahawk solicitados a Estados Unidos. La medida tiene lugar en medio de las crecientes tensiones en la región de Asia-Pacífico. Es que no está quedando un país que no se vea involucrado, ¿eh? Cazas de la OTAN interceptan 3 aviones de guerra rusos en la frontera de Polonia que suponían un peligro para la seguridad aérea. ¡Qué tensiones! Y atención a esto, ¿eh? Noruega denuncia el despliegue de buques rusos con armas nucleares en el mar Báltico. Casi nada. ¿Os dais cuenta todo lo que está abarcando este conflicto? Y mira por dónde volvemos con los globos. Las incógnitas de la crisis de los globos. Estados Unidos descarta ahora las hipótesis de China y los extraterrestres. Vaya, qué cosas. Entonces, ¿qué es todo esto? Bueno, pues no se dan muchas más explicaciones aún. Pero lo que queda claro es que estos globos, por todo lo que se está informando, existen con diversos países que los tienen, que van sobrevolando el mundo, pasando por distintos lugares. Unos sirven para cuestión meteorológica, otros para saber qué cosas, y evidentemente para espionaje, pues, bueno, ¿quién va a dudar ya de eso a estas alturas, no? En fin, pero que de marcianitos nada que ver, ¿eh? Eso seguro. ¿Creéis que los marcianitos mandarían globitos con su alta tecnología? En fin. Bueno, sigamos. Borrell pedirá a la ONU que inicie negociaciones sobre Ucrania, pero primero hay que ganar la guerra. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea aseguró que es una extraordinaria ingenuidad pedir que se pare la ayuda militar a Kiev. ¿Eso es ser ingenuo? Mirad cómo lo explica él. Según el jefe de la diplomacia europea, es una extraordinaria ingenuidad pedir que se pare la ayuda militar a Ucrania para que la guerra sea más corta y para que se construya más pronto la paz. Si dejamos de ayudar militarmente a Kiev, la paz que conseguiremos no será una paz, será una victoria de Rusia y para nosotros sería una extraordinaria amenaza a nuestra seguridad, valoró. En fin, que no dejan alternativas, por tanto, la guerra seguirá. Y atención, antes os decía algo que ver con Israel, pues aquí volvemos a Israel. El canciller de Israel llega a Kiev para reunirse con Zelensky. Bueno, esto ya empieza a dar que pensar, ¿eh? Se trata de la primera visita de un ministro israelí a Ucrania desde el inicio de la operación militar especial de Rusia hace casi un año, escribió Cohen en su cuenta de Twitter. Viene a decir, Israel apoya a Ucrania y al pueblo ucraniano en su momento difícil, agregó. ¿Y esto quiere decir que pasarán de ayuda humanitaria a armamento también? Cuidado, porque la amenaza de Rusia ya está sobre Israel. Como Israel se posicione ya pasando armamento, ya sabéis lo que va a pasar. Bueno, la profecía es clara, los ejércitos llegarán hasta Israel, y vaya que se van a llegar. Y noticia ya, terminando prácticamente, Rusia ataca con drones y misiles varias regiones ucranianas y golpea una infraestructura crítica en Leópolis. Está avanzando Rusia, está dominando más ahora. ¿Y esto es qué está haciendo? Pues que desde la OTAN y Estados Unidos pidan rápidamente que se arme más. ¿A quién? A Ucrania. Bueno, pues mirad esto. Cuidado porque lo que decíamos, este conflicto no solo va de la parte de Europa y un poquito más allá, Ucrania pide más inteligencia a los líderes latinoamericanos.
el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha instado a los líderes latinoamericanos que no confían en la victoria ucraniana a ser más inteligentes a la hora de posicionarse respecto a la guerra. Cuando Kiev venza, se verán en una posición particular. Pues es toda una amenaza para Latinoamérica, ¿eh? Porque en Latinoamérica dicen que de momento no quieren ofrecer armas a Ucrania. Incluso López Obrador lo ha terminado de decir hace poco. Bueno, pues ya veis qué tipo de amenazas, ¿eh? Como no colaboren en el momento en que Kiev llegue a hacer algo importante en la guerra o ganarla, pues van a pasar factura. Cuidado porque Latinoamérica no queda al margen de todo esto. Sigamos ya con la cita para finalizar esta conferencia. Han sido 4 partes de noticias y desde luego sin desperdicio alguno porque ya veis el panorama mundial. Y ante esto hemos de recordar que la palabra de Dios decía claramente que hay un mensaje que va a ser dado al mundo con sus momentos finales para que la gente reaccione. Pero muchos no querrán. Muchos no querrán, pero habrá algunos que sí. Y esos muchos que no querrán oír ese mensaje final, por desgracia, entre ellos también hay cristianos. Sí, cristianos que seguirán hablando de paz y seguridad. Pero algunos cristianos muy en concreto también, que se van a negar a ese mensaje final. Estad atentos a esta cita de Ellen White, especialmente los de la denominación adventistas del séptimo día. En este libro recopilatorio, Eventos del tiempo final, no es Eventos de los últimos días, es el mismo que os teníamos que haber mostrado ayer en portada, es también libro recopilatorio de citas de Ellen White. Y desde luego da unas citas que son, bueno, impresionantes es poco, sumamente aclaratorias. Y mirad qué escribió la profetisa del Señor. Carta 22 del 18 de enero de 1889. Aparece también en sus libros de mensajes selectos, tomo 1 y tomo 3. Yo indiqué en la sesión de la Asociación General de 1888, ahora hago un paréntesis yo para decir, aclaro que fue una sesión en la que se marcó una pauta en la Iglesia Adventista, donde se daba un mensaje que no fue precisamente bien aceptado por todos. Y allí, en esa sesión, que ahora no viene al cuento empezar a hablar mucho de qué iba todo, ya hemos tratado de ello en lo que vamos presentando, nos dice, yo indiqué que cuando se aproximaran los acontecimientos del fin de la historia de este mundo, habría una luz especial para el pueblo de Dios. Por tanto, en un futuro, hablaba ella en ese entonces, otro ángel vendrá del cielo con un mensaje y toda la tierra será iluminada con su gloria. Añado, está haciendo referencia a que ellos estaban predicando el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Si no sabéis de qué va esto, entrad en los estudios bíblicos que hemos presentado y veréis, porque son los mensajes que iban a determinar todo el tiempo del fin, de qué anunciaría el auténtico pueblo de Dios al mundo. Pero sabéis, resulta que hay un cuarto ángel que se añade al tercero, que muchas veces ella lo cita como si fuera el tercero, pero con gran poder, porque lo que hace es darle poder al mensaje de los otros 3, especialmente del segundo, porque hay una cierta correspondencia en anunciar el momento del retorno de Cristo. Y eso lo hemos presentado también. Y ella dice que habría un cuarto ángel, este otro ángel que vendría del cielo con un mensaje. Y dice que no va a ser precisamente de una luz pequeña, sino que va a iluminar al mundo con su gloria. Para nosotros es imposible determinar cómo se revelará esta luz adicional. Esto lo escribió en sus momentos. Sabía que habría esa luz, pero no sabría cómo sería exactamente. Podrá venir de una manera totalmente imprevista, de un modo que no esté de acuerdo con las ideas preconcebidas de muchos.
No es del todo inverosímil, ni contrario a la manera de obrar de Dios, el mandar luz a su pueblo de forma inesperada. ¿Sería correcto que cerráramos todas las avenidas? Este mensaje que dio ella en 1888 y que se registra en esta carta de 1889, anunciaba que habría el mensaje del cuarto ángel llegando con gran potencia a la tierra. Es cierto, en sus días ya empezaba, sí, pero no tenía la magnitud que se esperaba, ni mucho menos. Pero ahora estamos en los tiempos finales, del todo. Lo estamos demostrando día a día con todo lo que mostramos de profecía bíblica y su cumplimiento. Y esto era una advertencia para la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Esa luz iba a llegar de un modo que no se iban a esperar. Pero, ¿qué pasa? ¿Se cerrarían las avenidas para no aceptar ese mensaje? ¿Porque vendría de un modo distinto a lo que se esperaba? Pues eso, señores, ya ha sucedido desde hace unos años y sigue aconteciendo. El mensaje del cuarto ángel ya está aquí. El pueblo del tercer Elías lo está dando y está siendo rechazado brutalmente por la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, que son los que deberían estar dando este mensaje. Y por eso ha sido necesario que el Señor levantara gente de entre ellos para que dijéramos lo que hay que decir, y ellos no quieren. Y a partir de aquí, muchos se iban a añadir a ese mensaje de todo el mundo, adventistas y no adventistas. Y gracias a Dios así está siendo. El mensaje del cuarto ángel ya está aquí y está encaminando la recta final de este mundo para que todo el mundo entero llegue la amonestación a cada oído y todos puedan decidirse en pro o en contra de la verdad y, por tanto, de la salvación. ¿No sabéis qué es el mensaje del cuarto ángel? Pues entrad y ved los dos temas que presenté en nuestra web del Gran Engaño, lo podéis encontrar. Uno era Apocalipsis 18 a la luz de los escritos del Espíritu de Profecía, en Castellón, en España. Y también un tema titulado igual en una iglesia adventista en Alenza, cuando aún me dejaban predicar allí, en Madrid, España. Y vais a ver que entre los dos temas podéis juntar datos impresionantes que difícilmente os van a comentar en cualquiera de vuestras iglesias. El mensaje del cuarto ángel lleva años ya funcionando y va creciendo y nadie lo va a parar, porque la obra es de Dios y por más machacada que esté, seguirá adelante y triunfará. Maranata 2031. Sí o sí, el mensaje del cuarto ángel tiene correspondencia con el segundo, y eso indica también el año del retorno de Cristo. Como os repito ahora, Maranata, el Señor viene, 2031. Dios os bendiga.